Buenas tardes a todos. Soy Pilar Soler. Bienvenidos a todos una vez más a Procesos Visibles, un programa que organiza Open Studio con la ayuda del área de cultura de la Comunidad de Madrid, donde vamos a descubrir el trabajo más reciente de una serie de artistas. Esta tarde tenemos a Patricia Esquivias, con la que voy a hablar. Hola, Patricia, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Patricia Esquivias es una artista bastante reconocida a nivel nacional e internacional, sobre todo por instituciones. Ha expuesto en el Reina Sofía, en el K2M, en el Stedelijk, en Centro Centro. Si te parece, Patricia, te voy a pedir que empieces explicándonos un poco tu trabajo así en líneas generales, por si hay alguien que no te conozca. A ver, yo empecé a trabajar hace, pues, en principios de los 2000 y a partir del 2005, o sea, hasta el 2005 había trabajado sobre todo con texto y texto en contextos específicos. Y bueno, tenía siempre hay problemas con el mundo físico y de repente comencé a probar en vídeo y pues fue como un descubrimiento muy gustoso el poder de pronto utilizar el texto en voz, ¿no? Y a partir de entonces, pues me la he pasado hablando de un montón de cosas diferentes, muchas sobre España, sobre cómo creamos nuestra idea, imagen de España. Y también por haber estado fuera de España, he ido como cambiando mi visión sobre lo que contaba, lo que quería contar, lo que podía ver. Y eso pues hasta ahora sigo trabajando sobre todo en vídeo, sigo hablando y después de, bueno, casi desde el principio, al mismo tiempo que hacía los vídeos, pues el mundo físico seguía ahí medio atormentándome por esa necesidad un poco de hacer algo que acompañara a los vídeos, que ocupara como un lugar para que te pudieras acordar de ellos si no los estabas viendo, por ejemplo. Y entonces, sí, esa producción física pues también ha sido paralela a la producción en vídeo, pero sobre todo el trabajo en vídeo narrativo es lo que he hecho desde entonces. Muy bien. Vamos a hablar aquí sobre todo de los últimos trabajos. Yo, si no recuerdo mal, la última pieza que vi tuya fue en Matadero. No me acuerdo si en enero o en febrero de este año. Desde, sí, final del 19 se desde el inauguró. 19, que era un gran tapiz que habías realizado, que forma parte de un proyecto del cual llevas investigando muchísimos años, que se llama Cardón Cardinal. Es una historia alucinante que te voy a pedir que nos cuentes. Yo voy a hacer una pequeña introducción, pero te voy a pedir que nos cuentes porque creo que esta última historia refleja mucho lo que es tu trabajo. Ese tapiz, si alguien no lo ha visto, recomiendo que se meta en internet ahora mismo y que busque Patricia Esquivias, tapiz Cardón Cardinal. Ese tapiz representa una historia que es muy loca, que es un cactus mexicano gigantesco que fue traído en la Expo del 92 a Sevilla para adornar el pabellón de México en la Expo, ¿no? Y que luego fue como donado o regalado a la ciudad. Algo así, ¿no? Es la historia. Sí, sí, sí. Tú has estado investigando durante muchísimos años este tapiz. Bueno, a lo mejor me equivoco, pero creo que es como la conclusión de toda la investigación, ¿no? Y de toda una serie de piececitas que han ido alrededor de esta historia.
Bueno, el tapiz, digamos que es la pieza intermedia, porque lo empecé en una residencia en Matadero. La residencia fue fue el 2019. Entonces, yo llevaba ya desde el 2016, el CAC de Sevilla me invitó a una expo que revisaba la Expo 92. Y bueno, era una invitación de esas que tampoco tienes tanto tiempo para preparar la pieza. Entonces, en ese momento me enfoqué, desde el momento que decidí trabajar sobre la historia del cactus, me enfoqué sobre todo en el personaje de Juan Siles Aguilera, que fue el señor que estaba encargado del diseño del jardín. Entonces, para este primer trabajo estuve ahí súper obsesionada con encontrar al señor y sobre todo quería saber cómo se sentía él después de todos estos años sabiendo que la planta seguía ahí. Pero bueno, el señor ya había muerto y también los encargados de transportar la planta. Y bueno, hice ese primer vídeo para el 2017 y a partir de ahí, pues no se me iba la historia de la cabeza y bueno, por diferentes razones, pues acabé trabajando con Agar Ledo para presentar este proyecto. Bueno, era una idea muy bonita, porque la idea era que, que la planta en su momento se había utilizado para representar a México y nosotras queríamos presentar la planta otra vez para representar a España. Entonces, a partir de ese momento empecé junto con Agar a investigar más y claro, es una historia enorme. Entonces, en un momento quise como armar una imagen que me funcionara como de mapa, ¿no? Entonces, recuerdo, había trabajado antes con Lili Hartmann, que es una artista alemana que solía vivir en Madrid y muy amiga mía. Y había trabajado con ella antes porque ella hace unos dibujos muy buenos y además como que comparte esa visión un poco ¿no? de la magia del mundo. Entonces, pues recuerdo estar allí sentada en Matadero, que tampoco fue un sitio que pude utilizar mucho, pero justo para eso sí. Entonces la llamaba y le explicaba como todo lo que había ido investigando y todos los personajes que como que habían ido poblando mi cabeza, ¿no? Pues entre ellos estaba así españoles, pues Miguel de la Cuadra Salcedo, que había hecho todos esos viajes de la ruta Quetzal, tú sabes, me ha obsesionado durante mucho tiempo. Luego Francisco Hernández, que fue el protomédico que mandó Felipe II a México en 1570 y era un personaje increíble. Estuvo allí 7 años investigando sobre la medicina y las plantas medicinales. Y entonces, pues un poco, al final, quizás yo le conté demasiadas cosas a Lili, porque la verdad que le mandaba pues todo lo que tenía yo en mente, ¿no? Todos los animales que vivían alrededor del cardón, cómo había sido la despedida de la planta en el pueblo más cercano, o sea, como desde donde salió.
Y bueno, y luego yo también le contaba lo que yo quería que pasara. O sea, a mí desde un principio me obsesionó la idea como para mí ultra folclórica, de ir juntos en un autobús cantando. Y como que esa Lo he era visto en mi el vídeo. obsesión, sí, el ir en un autobús y tener una canción que cantar y tener como un objetivo. Entonces yo le decía, quiero hacer esto, pero claro, luego no sé. Entonces, bueno, cuando empezó ella a preparar el dibujo, tampoco estaba muy claro si yo iba a conseguir llevar a gente en un autobús cantando. Y entonces por eso digo que el tapiz es un poco intermedio, porque reflejaba, o sea, se ve la planta en los dos lugares, ¿no? En México y luego en Sevilla. Y pues en México se ve como todos esos personajes y animales que la han rodeado, y en Sevilla se ve lo que yo quería que pasara. Entonces es un autobús llegando con niños y gente. Y, y sí, y luego pasó. Entonces, también por eso la pieza al final que lo junta todo es el vídeo, bueno, que va un poco más allá. O sea, yo no suelo trabajar así como grabando en el exterior y haciendo cosas como con gente. Esa fue la primera vez y fue muy increíble, pero fue, pues para mí fue muy complicado porque tenía como todo este material del viaje en el que los niños que participaban en el viaje hicieron una obra de teatro que explicaba la historia del cactus, y al mismo tiempo pues yo tenía como mi historia que yo me había ido imaginando, bueno, como suelo trabajar, ¿no? Como que me hago estas teorías. Y pues tenía que encontrar el modo de unir esas dos historias y pues bueno, ahí quedó el vídeo. Ya está terminado. La verdad es que es alucinante porque metes todo el tema de las colonias, metes el ritual, ¿no? Yo viendo el vídeo que me has mandado, aparecen en el vídeo unos códices que son como el tapiz, en verdad. O sea, yo he pensado, el tapiz funciona como códice, como esos códices aztecas, ¿no? Que, Sí, pues es que eh, al final, o sea, eso para mí fue súper importante. Mi hermana es arqueóloga y su doctorado lo hizo en México, pero yo nunca había entrado realmente a ver qué había, ¿no? O sea, sí que uno más o menos tiene unas imágenes que le suenan y eso, pero cuando empiezas así como a darte cuenta, bueno, que en verdad que no entiendes nada, pero como que hay unas cosas ahí que son tan llamativas y intentas como acercarte, y pues todo ese modo de representar su realidad. O sea, a mí me parecía, luego que lo digo, pero no sé qué tan cierto sea, ¿no? O sea, como que los códices son una especie de guiones que al final son como para ser narrados. Y eso es muy bonito, o sea, para mí sobre todo por esa idea de que cuando, o sea, de no tener un guión fijo, ¿no? Yo siempre he sufrido mucho cuando me he hecho un guión, porque luego es como que te mira de vuelta y está todo ahí tan fijo que te ves como obligado a seguir esa realidad, pero si tienes un guión más abierto, que es lo que entiendo que hacían a veces los códices, ¿no? Como que dejaban gran parte de lo que se decía dependía del propio narrador, y sí, es muy impresionante. de hecho, la narración es una de las columnas vertebrales de tu trabajo, ¿no? Eh,
tú eres una gran contadora de historias, de una forma además no lineal, de una forma como tentacular, y con una visión siempre subjetiva, ¿no? Yo me imagino como que con relaciones totalmente, las historias que vas escogiendo para contar luego una historia más grande, me imagino que son relaciones afectivas, ¿no? Con esas pequeñas historias, esos pequeños personajes. Sí, o sea, hay muchas veces, o sea, yo soy como de esas personas que como que necesita no sé, el compartir esas cosas, ¿no? Pero es verdad que no sé muy bien por qué, pero siempre se me ha dado muy mal, como si estoy con la gente frente a frente, pues me expreso fatal, ¿no? Entonces, pues muchas veces cuando uno es consciente de lo mal que se expresa, pues ya no eres capaz de contar una historia, ¿no? Entonces, también eso fue muy bonito del vídeo, que de repente era así como que estaba yo sola y podía decir lo que quería y podía decir lo que quería sobre lo que quería, porque también muchas veces piensas que lo que te interesa pues no le va a interesar a nadie. En cambio, así tienes este modo de hablar de lo que te interesa y luego pues ahí queda el vídeo y ya si alguien lo quiere ver, pues que lo vea y si no, pues no tienes tú que enfrentarte a que una persona se ponga a bostezar o se vaya a cualquier lado, ¿no? Que no quiera escucharte. Y sobre todo por eso, porque sí que es una cuestión afectiva, ¿no? Y yo soy, o sea, todas las cosas de las que hablo al final son cosas que me apasionan mucho y como he dicho antes, ¿no? Como que yo me lo creo y o sea, como realmente pienso esas, pues no teorías, pero como que cuando haces esos enlaces de, por ejemplo, en el vídeo del Cardón, cuando me di cuenta, ¿no? De esos símbolos del habla en el techo de los murales de Malinalco, que luego pienso, pues a lo mejor no son realmente los glifos del habla, pero ¿qué puedo hacer? Si yo ya me lo he creído que son, entonces si yo ya me lo he creído y a mí me emociona tanto, pues al final no tengo modo tampoco de asegurarme de si lo son o no lo son, pero yo ya lo quiero compartir, entonces sí, es muy, depende completamente de mi relación emocional con los hallazgos A mí me del parece muy mundo. interesante que desvincules la historia de esa noción lineal que tenemos todos del pasado. Me parece realmente interesante. Y siempre es lo que me pregunto cuando veo tu trabajo, que en qué momentos es investigación. Lo que hemos hablado antes del Cardón, has dicho que Ujú, empezaste el proyecto en 2016 y lo has ujú. terminado en 2019, ¿no? A finales de Dos, 2019. 2020. 2020. Son como 5 años. 4 años. Ujú. En ese proceso. Yo siempre pienso, ¿cuánto tiempo tardas en esas investigaciones, en ese proceso de trabajo? Años de años de años. ¿Y cuándo decides voy a terminar? O si se quedan abiertos para en un futuro poder retomarlos. O sea, ¿cómo tomas esas decisiones? O sea, ya hay algunas, por ejemplo, el vídeo ahora del Cardón, o sea, no es un trabajo que, o sea, como que yo creo que después de tanto tiempo y el esfuerzo de llegar a hacer el vídeo en ese momento, como que me costó tantísimo, como que luego lo ves y parece como, pero a mí me costó mucho y creo que sería incapaz de pensar en hacer una nueva versión de ese vídeo, o sea, por lo que ha supuesto hacerlo, ¿no? En cambio, otros,
bueno, el mítico es el Folklore 3, que hice como no sé cuántas versiones. Pero lo que pasa es que al final como que la realidad me iba atrapando y iba encontrando cosas que me obligaban a hacer nuevas versiones. Entonces era un desmadre porque no podía parar y Porque incluso folclore, ¿cuántos vídeos son al final? Folklore son 4. 4. ¿Y de cuántos Sí, años estamos hablando? pues el primero es del 2006 y la última versión del Folklore 3 es del 2015. No. Y la primera versión del Folklore 3 es desde el 2009. O sea, que estuve ahí 6 años dándole vueltas y sí, y por ejemplo ese ya también no lo tocaría, o sea, aunque la realidad a veces ahí me siga recordando que sí, que podría volver a revisarlo, pero ya no lo tocaría. La artesanía en tu trabajo, el trabajo manual, es otro de los ejes, no sé si principales, yo diría, también de tu trabajo, ¿no? Siempre, siempre aparece, no es un recurso recurrente. Mm. ¿Por qué? O sea, ¿de qué manera la estás reivindicando? O sea, ¿cuál es tu interés? Pues mm, yo creo, o sea, que desde un principio yo he tenido lo que decía antes, esa necesidad siempre de que en el mundo físico algo me funcionara, ¿no? Y bueno, lo increíble para mí de la artesanía es como algo que uno hace, yo me imagino, como desde siempre, porque a uno lo enseñan desde siempre y es como un saber que uno casi que, a no ser que tengas como una reacción opuesta y no quieras saber nada de eso, pero si eres, o sea, si eres, por ejemplo, hijo de artesanos y siempre has vivido con eso, o sea, es algo que aprendes igual que puedes aprender a usar los cubiertos, ¿no? Entonces, como esa facilidad de hacer y de crear objetos que para otras personas tienen tanta eh, importancia, ¿no? O sea, porque, o sea, para mí, por ejemplo, los objetos de turísticos, ¿no? La artesanía que se acaba convirtiendo en objeto turístico, pues es algo que siempre ha estado ahí como en mi vida, ¿no? Por mi madre, que tiene como la casa así totalmente llena de objetos. Entonces, supongo que siempre ha sido como ese deseo y esa incapacidad total, ¿no? De poder hacer nada manualmente que, que funcionara, ¿no? Y que funcionara de esa manera así, sin pretensiones. Y claro, bueno, a partir de ahí, pues ya es como una fascinación por todo ese mundo de objetos que dice mucho más sobre las personas, ¿no? Como ese tipo de cosas que uno pues que le llaman la atención porque no es una pieza fabricada industrialmente, ¿no? Entonces, pues todo lo que yo podría encajar dentro de la artesanía, por ejemplo, los revocos, ¿no? Este trabajo de los albañiles, o sea, este tipo de superficies que nos rodean, que de repente te están diciendo, ¿no? Como, oye, ¿no? Que aquí están nuestras huellas y que no,
que no es lo liso y lo impenetrable del bueno, de lo que cada vez nos rodea más, ¿no? O sea, como estas superficies, pues sí, muy limpias, muy todo, pero que al final no ves a las personas que están atrás de ello, ¿no? O sea, como que y no funcionan igual tampoco, o sea, no es, sí, como eso táctil y bueno, en fin, que al final, si he podido encontrar el modo de trabajar con artesanos, pues lo he hecho porque es como un deseo, ¿no? De estar cerca de eso y también de mantener esa producción, ¿no? Como de aportar aunque sea un poco para que se mantengan esos modos de producir, ¿no? Donde queda la huella visible. Y Patricia, ¿y en qué estás trabajando ahora? Yo sé, me contaste el otro día que estás trabajando en un encargo del Ujú. Banco de España en un proyecto preciosísimo que si nos lo puedes explicar un poquito y decirnos más o menos en qué parte del proceso estás, porque también, ya por lo que yo puedo intuir, es también un proceso ya, también con obra de teatro, ¿no? Pues involucras también a niños, involucras... Sí, Sí. sí, pues, en el banco es que una vez al visitar el patio de operaciones, pues me llamó mucho la atención la vidriera que tienen con los personajes. Bueno, es la vidriera de los años 30 y tiene estos personajes del trabajo, ¿no? Y es justo ese momento donde están los personajes de trabajo industrial y también los trabajadores del campo. Entonces hay pues gente recogiendo naranjas o pescadores y hay un pastor. Entonces esa figura, ¿no? Del pastor que es como que siempre se ha mantenido igual, siempre se representa igual y, y este año pues justo es como el año que no se celebran fiestas y todo. Y para mí, como una fiesta muy peculiar de Madrid era esta de la transhumancia que pasa al frente del banco, ¿no? O sea, estos rebaños que pasan por ahí reclamando, ¿no? Como que la gente comprenda el valor de la transhumancia, que es verdad que yo muchas veces había ido y era así como, sí, la fiesta, pero tampoco, por mucho que dijera así como que qué lindo ver las ovejitas por acá, pues tampoco le había dado mucha más vuelta a lo que supone la transhumancia para España, ¿no? Y claro, justo este año no ha podido haber fiesta de la transhumancia. Y yo me imaginaba pues esos dos grupos de pastores, ¿no? Los que están ahí fijos en esa vidriera que, que los coloca junto a los trabajadores industriales y los que pasan ahora y me encantaba, ¿no? Como que ese encuentro pudiese ser, ¿no? O sea, como que de repente se pudieran encontrar esos grupos de pastores y que se pudiese volver como a meter al rebaño, ¿no? De las ovejas que solían ser, o sea, la lana de España, pues siempre se dice, ¿no? Que era el oro de España y entonces volver como a meter las ovejas que eran el oro y poner las ovejas encima del oro de verdad, ¿no? Así como el ex oro sobre el oro oro. Y bueno, en eso, y ¿Y en qué punto está? como los niños, pues al final ahora, justo, bueno, el grupo de niños con los que
podemos trabajar, pues son mi hijo y sus compañeros. Y entonces pues otra vez, o sea, porque la experiencia de hacer la obra de teatro sobre el Cardón con ellos fue súper especial. Y bueno, yo creo que tal como está la educación ahora mismo, pues es súper importante poderles dar oportunidad de hacer lo que sea fuera de la escuela y que vayan más allá de lo que se hace en la escuela, que realmente pues queda muy limitado, ¿no? Y entonces, sí, estamos tratando de... El domingo, en principio, hay una actividad con Fernando García Dori de Campo Adentro para que los niños también vean que, o sea, al final siempre lo filtran a través de lo que yo les presento y en este caso es muy interesante. Yo creo que ellos entiendan desde un principio, ¿no? Es que de repente tienes una persona que tiene un rebaño, pero que también está vinculado al arte, a las exposiciones, que vean que no soy solo yo que los llevo al Cardón, sino que hay más gente que trabaja de esa manera, ¿no? Como tratando de unir, sí, ¿cómo esferas de trabajo muy, muy diferentes. Y sí. ¿Qué tienes pensado hacer? ¿La obra de teatro con los niños? Bueno, un poco, o sea, yo como con el otro proyecto tenía esa imagen del autobús, cantando en el autobús, pues ahora tengo la imagen cantando de Transhumancia. Entonces, para mí sería increíble que de repente también está bien eso cuando ya empujas un poco más a los niños y les pides un poco más. Entonces digo, pues ahora estaría bueno pedirles que se hiciesen una transhumancia. Así en plan, cruzar España andando. Y sí, me imagino, otra vez vuelvo a Miguel de la Cuadra Salcedo, la ruta Quetzal, o sea, es como este fantasma que... Pero sí, o sea, es hacer las cosas. Al final, sí que sería maravilloso como poder hacer cosas que luego dijese yo, bueno, pues esto me sirve para mi trabajo, pero al final, o sea, cuando pienso en hacer cosas con los niños, pues sobre todo es ver cómo les puede servir a ellos. Así que todavía no sé qué. Ahora está todo tan complicado de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, o sea, cuántos niños puedes llevar, cuántos... No, o sea, es eso, es un año sin fiestas, o sea, toda esa parte del folclore realmente es muy, muy duro, ¿no? O sea, fiestas que se han celebrado sin parar durante cientos de años y ya, o sea, nada de pronto y pues sí, es muy, muy tremendo. Bueno, yo ya para finalizar voy a recomendar a todos, tuvisteis una exposición maravillosa en el K2M que se llamaba A veces decorado y yo quería recomendar a todo el mundo que os escucha que si no han visto la obra de Patricia y si no han visto, si no la ubican bien, que vayan a la página de K2M y que pueden descargarse gratis el catálogo allí. El catálogo, la comisaria fue Soledad Gutiérrez y el catálogo es una maravilla y los textos son preciosos y se puede entender muy, muy, muy bien tu obra en ese catálogo. Yo creo también que resume, creo que es la exposición más importante así de tu trabajo, ¿no? Como Sí, la más sí, grande sí, sí, que... sí. Y, y nada, y pues muchísimas gracias, Patricia.
A Que, ti. sí, muchísimas gracias, que ha sido un placer hablar contigo, que espero ver, Igualmente, yo Pilar. espero ver el tapiz de los pastores, que por favor se meta todo el mundo a ver de verdad, Cardón Cardinal, el tapiz que hizo, que es una maravilla. Pues nada, muchas gracias y hasta luego, Patricia. Gracias. Muchísimas gracias, un placer. Gracias.